Hoy tenemos como invitada a Eugenia Montfarfán, comunicadora y asesora de temas de comunicación interna y cultura y clima laboral. De acuerdo a su vida profesional, estudió en el Colegio San José Obrero, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Piura, hizo su maestría en Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y obtuvo un diploma en Chinese as Second Language en Renmin University of China, con una beca por 2 años en donde fue corresponsal del diario El Comercio para los Juegos Olímpicos de Pekín. Es directora y fundadora del DFI Consultores, coach con certificación internacional, y fue socio fundadora y directora de contenidos de Saxo, y directora de las carreras Comunicación y Publicidad y Comunicación y Marketing, y profesora de la carrera de Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y blogger del blog Una China sin murallas en el diario El Comercio. Y por último, pero no menos importante, sus gustos son la educación, dar clases, compartir experiencias con personas y le gustan mucho los gatos. De hecho, tiene 3 gatos grandes. Ya. Ya. Gracias Alejandra. Déjame. Ok. Ya, Eugenia, sí, ya puedes compartir tu pantalla. A ver, un ratito, está silenciada. Ahí estoy, ahí Ya, estoy. sí, Ya dime. está. Bueno, muy bien. Ante todo, muchas gracias. Y gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Muchas gracias a Alejandra por la presentación tan bonita que ha hecho. Y a todos ustedes por lo que podamos compartir y vivenciar hoy en la tarde. En realidad, yo quiero de una manera muy espontánea poder compartir con ustedes algunos aspectos que me parecen importantes, pero me gustaría quizás sobre todo también poder recoger las dudas que ustedes puedan tener y bueno, quizás conversar un poco, debatir un poco, que al final es lo que también es lindo y enriquece mucho, sobre todo en estos momentos en los que a veces hay opiniones muy polarizadas, eso se puede observar bastante en las redes sociales, ¿no? Y algunas reflexiones que espero que también les ayuden a ustedes en los momentos en que están ahora, ¿no? Yo tengo algunas pocas diapositivas para presentar, las voy a ir mostrando de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo quizás vamos a estar así aquí mirándonos un poquito, por lo menos algunos, otros tienen sus micrófonos y sus videos apagados. Entonces, bueno, un poco la posibilidad que tenía hoy día era compartir con ustedes algunos temas relacionados, ¿no?, a la vida de uno, ¿no? Y miren, aquí, a ver si logro mirar dónde está lo que tengo que presentar. Acá está. Bueno, quizás los que han stalkeado un poco mi perfil en las redes sociales pueden ver que hay algunas definiciones que yo tengo sobre mí misma, ¿no? Y eso es muy bonito porque quizás lo que uno puede ir construyendo en la vida son definiciones propias sobre uno, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, responder esa gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Y si a mí me lo preguntan ahora, yo diría que aquí hay algunos aspectos que han marcado mucho mi vida, ¿no? Periodista por el lado de la formación que tengo, que en realidad es una formación de comunicadora, pero yo comencé haciendo periodismo y el periodismo me ha nutrido mucho para incluso poder hacer otras actividades que no son el periodismo. La curiosidad, yo creo que la curiosidad es algo que yo me esfuerzo por tener siempre, ya les voy a explicar un poquito cómo se resuelve eso en el día a día. Y soy definitivamente amante de los gatos, también les voy a explicar un poco por qué. Y bueno, Tuzán, que no sé si todos están familiarizados con esta palabra, pero el Tuzán son, muy bien, ahí veo unas caras que dicen que no. Un Tuzán es una persona que es descendiente de chinos, pero que ha nacido fuera de China, ¿no? Entonces, son cosas que a uno le impactan y que luego son parte de tu esencia, te acompañan a lo largo de los días y te marcan mucho, ¿no? Entonces,
lo bonito de poder compartir espacios como este con ustedes, chicos tan jóvenes. Yo ya tengo más juventud acumulada, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Voy llegando casi a los 50, lo cual es casi 2 o 3 generaciones después. Antes las generaciones eran de 25 años, ¿no? Cada 25 años tú estabas a una generación de distancia. Luego eso se redujo a 10 y ahora ya casi hay una generación de distancia cada 5 años, cada 4 años. La tecnología en ese sentido marca una gran diferencia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que un poquito plasmar algunas cosas y te lo dicen así abiertamente de tu vida, te hacen siempre remontarte a los inicios, a esos primeros años, ¿no? Y para que vean que todos algún día fuimos lindos, adorables y pequeños, ¿no? Entonces, así comienza nuestra vida, y eso también hay que saber que está marcado por la naturaleza, porque al ser más adorables, entonces eso fomenta también que todos los adultos y la comunidad que está a nuestro alrededor se esfuerce por ofrecernos las mejores posibilidades para el futuro. Pero el esfuerzo de los demás no es suficiente, también nosotros tenemos que hacer mucho, ¿no? Alrededor. Entonces, bueno, aquí está mi familia nuclear, estoy con mi mamá, con mi papá, con mi hermano menor, que es 4 años menor que yo, y después de eso comienza la vida y se amplían más cosas, ¿no? Entonces, llega un momento en que, tal como ustedes, toca comenzar a decidir qué vamos a hacer o qué camino vamos a tomar cuando se acabe el colegio. Hasta ahí está todo más o menos bien, ¿no? Uno ha ido siguiendo un camino que es año tras año ir estudiando, por supuesto con nuevas experiencias, amigos, maestros, temas que se van abriendo. Pero hasta ahí todo está bastante guiado también por la tutela y la decisión de los padres. Pero cuando acabas el colegio viene una gran pregunta, ¿no? Y esa gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu vida? Que muchas veces se traduce en la pregunta, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Que es una pregunta un poco más específica. Y uno está obligado a responder qué va a estudiar, aunque no esté muy seguro en ese momento de qué cosa. Y yo les voy a contar una primera experiencia de la cual yo aprendí mucho, porque bueno, yo era una alumna en el colegio con buenas calificaciones, y parece ser que eso generaba que más o menos los adultos de mi comunidad, de mi entorno, tuvieron una idea de que yo tenía que estudiar cierto tipo de carrera. Entonces, yo en verdad no sabía bien qué estudiar, no tenía una decisión, no tenía una vocación específica, como yo he visto en algunas personas, ¿no? Que desde chicos ya saben que van a estudiar esto, lo otro. Yo la verdad estaba muy indecisa, ¿no? Y fue un profesor del colegio, de 5.º año, que me dijo algo muy lindo, ¿no? Me dijo, estudiar una carrera que no te gusta es como casarte con alguien que no amas, ¿no? Entonces allí yo me detuve y dije, bueno, debería ser una decisión realmente con la que yo esté satisfecha, no con la que estén satisfechos todos los demás. Y esto es algo que parece sencillo, y es algo que parece obvio, pero cuando estás en esa edad y hay tantas personas que además tú sabes que están preocupados por ti y que quieren lo mejor para ti, definitivamente sientes que tienes que escuchar sus puntos de vista, pero a veces sus puntos de vista son los puntos de vista de ellos. Y tú no tienes una claridad sobre lo que quieres hacer, pero eso no significa que los demás tienen que decidir por ti, ¿no? Entonces, casi sin pensarlo mucho, yo mencioné que quería estudiar ciencias de la comunicación. Y hubo una gran sorpresa, mis tíos, mis papás, muchos maestros, ¿no? Me decían, pero tú con esas calificaciones del colegio, ¿por qué vas a estudiar ciencias de la comunicación? Bueno, en esa época, hace más de 25 años, las chicas que estudiaban ciencias de la comunicación eran percibidas como las que iban a ser las animadoras, las que ayudaban en los programas de televisión, ¿no? Si eras modelo de televisión, de estos programas concursos, les preguntaban, ¿y tú qué estudias? Ciencias de la comunicación. Respondían muchas, ¿no? Entonces, ese era un poco el estereotipo, ¿verdad? Era un estereotipo. Y yo me sentía muy presionada en verdad, ¿no?
mis papás preocupados, algunos tíos me preguntaban si yo era eso que quería estudiar, o quizás yo me sentía un poco cobarde, tenía miedo sobre los retos del futuro, ¿no? Y yo recuerdo que uno de mis tíos, que es además mi padrino de bautizo, me llamó y me dijo, mira, en verdad tienes el derecho a escoger cualquier carrera que quieras. Me dijo, no hay carrera mala, lo que hay es profesionales malos. Me dijo, pero eso sí, en lo que tú escojas, siempre tienes que tratar de ser lo mejor, sobresalir por lo que haces, ¿no? Eso a mí me dejó muy tranquila y al final comencé a estudiar ciencias de la comunicación y aunque mis papás estaban muy preocupados porque no sabían, ellos se imaginaban pues arquitectura, medicina, ingeniería, ¿no? Las figuras que los papás tienen de uno, ¿no? Y yo en ese momento, la verdad, no podía hacer nada para demostrarles más o convencerlos, ¿no? Entonces yo pensé, dije, bueno, vamos a seguir el camino, vamos a avanzar un poco más y el tiempo se encargará de demostrarlo. Pero no solo el tiempo, sino yo con mi esfuerzo tengo un poco que hacerlo, ¿no? Y así fue que comenzó un poco los estudios, viajé a Piura para eso, me fue a estudiar fuera, esa también fue una súper buena experiencia. En esa época, ahora ya no es tanto así, pero en esa época no era fácil que alguien tan joven saliera de su casa, ¿no? Usualmente tú estabas en tu casa hasta que más o menos te casabas o algo así, ¿no? No sé si ahora eso ha cambiado mucho, pero con el tiempo yo he aprendido que verdaderamente ir generando una sana distancia con los padres, o sea, ir construyendo tu propio espacio de vida, es muy bueno, ¿no? Te ayuda a madurar bastante, yo te lo recomiendo. Y hasta que llega el día en que te gradúas de la universidad. Entonces hay que dar otro paso más, ¿no? Y entonces ahí la gran pregunta es cómo resuelves lo que has aprendido. Porque la verdad, y ustedes lo van a vivir, hay una gran diferencia entre lo que tú aprendes en las aulas, entre lo que tú aprendes en la universidad y lo que al día siguiente de haberte graduado tienes que resolver en el trabajo. Son dos cosas distintas y por supuesto las universidades ayudan, las universidades te dan una forma de pensar, pero hay un puente que tú mismo tienes que cruzar y eso es algo que yo he aprendido en la vida también, ¿no? Uno tiene que construir los puentes y cruzar los espacios. Y entonces a mí me tocó, un profesor también de último año de la universidad me propuso hacer prácticas en el comercio. Y aquí hay una gran lección, creo, aprendida y que yo les traslado a ustedes, ¿no? En la vida necesitamos buenos mentores, necesitamos personas que nos, según vamos ganando experiencia en la vida, también podemos aprovechar la experiencia de otros. Y esto no nos hace menos capaces, ni nos hace personas inseguras, sino nos hace más bien personas que sabemos apreciar la sabiduría que otros ya han ganado, ¿no? Los mentores son finalmente los que te ayudan muchas veces a cruzar los puentes, no porque ellos lo crucen por ti, sino porque ellos te ayudan en el diseño del puente, ¿no? Entonces fui a Lima, tuve mis primeros años de trabajo como periodista, pero después, al poco tiempo, sucedió otra cosa simpática. Miren, aquí ustedes lo van a ver, bueno, esta era la primera diapositiva que tenía para mostrarles. Esta es la segunda, que es una foto de la graduación de la universidad. Y aquí es los primeros años de trabajo profesional. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, me orienté al periodismo, y los primeros años estaba haciendo periodismo, ¿no? En el comercio y en los proyectos. Pero, ¿saben? Sucedió algo interesante. Una de mis primeras me dijo un día haciéndome una pregunta, ¿no? Y me dijo, tú no eres tan buena escribiendo, hay otros que son mejores que tú. Y yo iba para redacción, ¿no? O sea, yo estaba en una posición de redactora. Y yo regresé a mi casa ese día, me acuerdo, pensando, ¿no? Y dije, si yo no soy tan buena escribiendo, tampoco sobresalgo tomando fotos, mi especialidad no es diagramación,
Y así fui repasando todas las posiciones que hay en un periódico. Yo estaba en esa época en un periódico. Yo dije, ¿y entonces para qué seré buena yo? ¿Cómo voy a sobresalir bajo ese un poco el encargo que me había dicho este tío, ¿no? Y resultó que un día me propusieron ir al área de proyectos del comercio. Yo no tenía idea qué se hacía allí. Mi mundo era el mundo de los periodistas. Y tuve que confiar, ¿no? Tuve que confiar una vez más en una persona que me dijo, tú eres buena para esto, hazlo, anímate. Me llevó a su equipo, junto con un gerente de esa época, y comencé a aprender prácticamente de nada. Todo lo que me hablaban al principio para mí era nuevo. Me pedían que hablara de organigramas, planificara cronogramas de trabajo, investigación de mercado, y yo de verdad estaba súper perdida. Pero tuve que tener confianza en ellos y tuve que tener paciencia conmigo. A veces lo difícil de hacer este tipo de cambios es que uno necesita tener paciencia con uno mismo, ¿no? Aprendí muchísimo ahí, hicimos varios proyectos, TROM, 21, CNALN, supe lo que era trabajar con personas diferentes a ti, que pensaban distinto, que te enriquecen. Y un buen día, cuando ya llevaba 12 años en el comercio, vino la posibilidad de tomar una beca. Y como mencionó Ale, con esa beca me fui 2 años a China. Y fue curioso para mí, porque todos querían comprender por qué yo quería irme a China. O sea, la gente en general no entendía. Yo les hablé en 2006. China ya se perfilaba como una gran potencia, pero China todavía era otro planeta, ¿no? Bueno, hasta ahora China es otro planeta, pero en esa época era un planeta todavía más lejos, ¿no? Y las personas me decían, ¿por qué te vas si aquí tienes un buen trabajo? Yo en esa época era el asistente de proyectos del director del diario El Comercio, ¿no? Tienes aquí un depa, tienes un carro, tienes un chico con el que sales, no te falta nada, conoces la ciudad, ¿por qué te tienes que ir? Y a mí me costaba mucho explicar por qué tenía que hacer eso. Entonces simplemente yo me limitaba a responder, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no ir? Y me decían, pero tan lejos. Bueno, les decía yo, los aviones te llevan, pero también te traen. O sea, los aviones van de ida y van de vuelta. El día en que tú quieres regresar, regresas, no pasa nada, ¿no? Y fui a China y fue una de las mejores decisiones que tomé. En realidad yo estoy muy agradecida a mi jefe entonces porque él después de una breve conversación conmigo lo entendió súper bonito, era una persona muy, muy empática y me dijo, bueno, yo sé que no hay nada que yo te pueda decir que te haga cambiar de opinión de ir a China, porque es una decisión personal tomada. Y a veces también eso significa que hay que respetar las decisiones de los demás, aunque tú no lo entiendas, ¿no? Entonces fui a China y me encontré con un mundo diferente, personas de países que nosotros solamente conocemos en un mapa, en un libro, en fotos de internet. Allí realmente está todo el mundo, ¿no? Hay personas de países que yo no había escuchado en la vida, de lugares que no parecían países, que parecían solo regiones minúsculas. Eran personas súper diferentes, realmente diferentes, ¿no? Cuando salías a comer un día con amigos, conocidos de la universidad, siempre estabas preguntando, ¿no? ¿Qué era lo que las personas sí podían comer y qué era lo que no podían comer, ¿no? Los que son hindúes, o sea, que tienen la religión hinduista, no comen res, los que son musulmanes y árabes no comen, y así, cada religión no come algo y luego es muy distinto. Y eso comienza a ser parte de tu día a día y no son cosas raras, ¿no? Y ahí yo rescato una frase que me dijo un amigo mío, que hoy ya está muy anciano, Guillermo Dañino, un religioso que me dijo, China te va a enseñar que hay muchas maneras válidas de resolver el diario reto de la vida. Y es verdad, ¿no? Los parámetros, los cánones, las estructuras tienen que abrirse y flexibilizarse mucho. En ese año, yo llegué en septiembre del 2006 a China,
En el 2007 yo celebré más o menos 5 años nuevos, ¿no? Estaba el año nuevo de los nepalíes, el año nuevo lunar, que se celebra en muchos países, el año, habían personas de Latinoamérica que hicieron notar que teníamos aquí en esta zona del mundo el Inti Raymi, que era en el solsticio, ¿no? Que es en junio. En fin, el año nuevo del calendario, hay muchos años nuevos, ¿no? Y ahí también te das cuenta que el año que es para ti no necesariamente es el año para los demás. Costumbres, en fin, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de conocer un lugar realmente diferente, con una cultura distinta, háganlo. Pero no mirando en esos tours desde la ventana, ¿no? Sino como un ciudadano de pie, ¿no? Vivenciando un poco lo que se vivencia ahí y lo que es importante para los demás. Eso te ayuda, o sea, quizás ayudaría mucho en una realidad como la de ahora, donde las redes sociales permiten estar muy mezclados, pero a veces ser muy intolerantes, ¿no? Eso es curioso, eso es una polaridad en el mundo hoy, ¿no? Eh, Podemos tener mucha más conexión con culturas distintas y sin embargo parece muchas veces que estamos menos dispuestos a aceptar opiniones que no sean semejantes a las nuestras, ¿no? Y los griegos decían que la convivencia no tenía que ver con estar todos de acuerdo, la convivencia tenía que ver con aceptar las diferencias y negociar para poder lograr un espacio adecuado para todos, ¿no? A veces eso se confunde, hay que volver a las bases de los conceptos, ¿no? Bueno, así que fue que China me dio además una oportunidad de reencontrarme con las raíces familiares, también me dio oportunidad de ver el mundo y tener una de las más bonitas y grandes experiencias que he vivido, que fue ser corresponsal del diario El Comercio en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Fue una cosa muy curiosa porque además a mí el deporte no me gusta. Yo de deporte no sabía nada, ¿no? Pero eso también me ayudó a apreciar y ver lo que hacen los atletas para poder conseguir un desempeño alto, ¿no? Es un esfuerzo y una disciplina alucinante, ¿no? Vimos muchas diferencias allí y también aproveché ese viaje para visitar varias zonas de esa región de Asia que son muy diferentes, ¿no? La foto que ustedes ven, observan ahí abajo, estoy en Nepal, que es un país chiquititito que está entre dos monstruos, ¿no? Entre India y entre China. Entonces imagínense lo que puede significar vivir en un país muy pequeño entre esos dos grandes gigantes, ¿no? Muy interesante, personas muy cariñosas, súper diferentes, y esas cosas enriquecen mucho, ¿no? Y si se pueden vivenciar cuando eres joven, es mejor, porque a veces uno dice primero trabajar y después viajar. Quizás hay que darse un poco de tiempo, ¿no? Y saber equilibrar un poco eso. Ahora hay muchas oportunidades de ese tipo, ¿no? Entonces, en China yo regresé después de 2 años de estar allá, y regresé porque yo pude sumar un puente más, ¿no? Ese puente en este caso fue el puente a la tierra de mis antepasados. Yo sé que si hoy quiero ir a China, yo puedo ir y llegar hasta la casa de mis familiares allá y hasta el pueblo donde nació mi abuelo. Y ese tema de identidad también es importante. Quizás alguna vez ustedes tengan que buscarlo, ¿no? Saber que tú por tus propios medios puedes desandar el camino, ¿no? Quizás el camino que otras personas de tu familia hicieron en generaciones previas. Finalmente, y para dar también un poco de tiempo a que todos podamos quizás conversar un poco, les quiero contar de mis gatos. Como mencionó Ale al inicio, yo tengo 3 gatos, esta es mi manada, la ven a la izquierda. El negrito, 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 negro, todo negro, es este Chicho, es el mayor de todos. El segundo, que es el negro con pechito blanco y patas blancas, ese es el gordo, es Carlitos. Y la tercera es la Chami, que es la menor de todas, tiene 1 año y medio menos, ¿no? ¿Y por qué quiero tanto a los gatos? Porque en verdad en mi caso me enseñaron mucho, eso es también a veces lo que necesitamos hacer, ¿no? Yo viví durante muchos años como soltera en Lima, desarrollando mi actividad profesional, etcétera. Y cuando uno, digamos, le van las cosas más o menos bien, tiene que tener bastante cuidado
para no caer en las garras de la arrogancia, ¿no? Parece fácil decirlo, pero sucede. Cuando uno está teniendo, no sé, éxitos, reconocimientos, logros, tiene que saber un poco equilibrar eso con otras actividades, ¿no? De hecho, una de las cosas que me permitió aprender China, además de tejer mi puente con mis antepasados y de poder mirar la diversidad que el mundo te puede poner en un lugar, en un solo lugar, eh, China me permitió tener un baño de humildad, en el sentido que cuando llegué a China yo no podía hacer prácticamente nada sola. No entendía ninguna sola palabra del mandarín, que era donde yo estaba. No, no logras entender en un primer momento cómo funciona esa sociedad, esa ciudad, cómo se resuelve el tema de los pagos. Es tan diferente que necesitas ayuda para todo. Y pedir ayuda es valioso, ¿no? Saber pedir ayuda es tan valioso como saber ayudar. Y eso también es algo importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los gatos? Bueno, yo tenía, cuando regresé de China, varios años después, vivía así, bueno, en mi departamento nuevamente, que había dejado aquí, trabajaba, etcétera. Y la gran pregunta fue o sea, ¿qué pasa si tú comienzas a tener a una mascota, es decir, a alguien que depende de ti, ¿no? Eh, algunos algunos vivencian esta pregunta porque tienen sus hijos más jóvenes, pero en ese caso yo ya estaba llegando a los 40 y no tenía hijos. Entonces me animé, al final un amigo ya terminó de convencerme, me animé a tener un gato. Y eso ayuda mucho, ¿no? Es más, imagínense, un gato no fue suficiente, al final necesité 3 gatos. Ya. ¿Y para qué necesité 3 gatos? Para que me ayudaran a mantener, digamos, a bajar las revoluciones. ¿Ya? La vida, si tú trabajas en empresas grandes, en empresas corporativas, y si estás en una ciudad como Lima, puede comenzar a las 6 de la mañana y terminar a las 10, 11 de la noche, y además incluye los fines de semana y todo el día, desde que amanece hasta que anochece, estás haciendo cosas. Ustedes saben cuántas horas duerme un gato en promedio al día, los que tienen gatos, perros lo saben, duermen aproximadamente 16 horas al día. Y cuando se despiertan, se dan el tiempo para estirarse, ¿no? Te miran con ojitos, juegan contigo. Entonces, es un buen mensaje diario que te recuerda que hay cosas que no todo es trabajar. A mí de verdad los gatos me ayudaron mucho en eso, me ayudaron mucho también a mantener calmada ese ritmo vertiginoso que muchas veces te quieren hacer creer que es la forma correcta o la única forma de hacer las cosas. Todo para ayer, todo corriendo, 10 cosas a la vez, y llega un momento en la vida en que tú sabes que en verdad no importa la cantidad de cosas que hagas, lo que importa es que lo estés disfrutando, que sean cosas de calidad, que tú puedas entregar realmente tu conciencia, ¿no? Tu presente a alguien, como esta conversación, ¿no? Yo puedo, en otra ocasión yo hubiera podido estar aquí conversando con ustedes y pensando en las 10 cosas que hay que hacer, si tengo que mandar un mail, no, ahora, después de muchos años de trabajo, creo que he aprendido a poder tener una conciencia y ofrecer a todas las personas lo mejor de lo que yo pueda dar, porque además eso es la vida, y de esa manera uno también recibe mucho y se enriquece. Entonces yo estoy muy agradecida, de verdad, Chicho, Carlitos y Chami, también por eso. Si ustedes tengan la oportunidad, disfruten de esas cosas simples de la vida, de lo que es jugar un momento con una mascota o con tus hijos cuando los tengan, caminar, dar un paseo en algún rato sin hacer nada, solo disfrutando del cielo, etcétera. Eso es muy importante. El año 2020 creo que también nos da un mensaje clave sobre eso, ¿no? Y dejar el correr, el estar todo el tiempo ansioso, eso la verdad creo que no conduce a mucho, ¿no? Y bueno, esas son un poco las cosas que yo he vivenciado. Ahora estoy viviendo en Arequipa desde hace un año y medio, porque, bueno, mi novio en esa época vivía aquí, y justamente esa es una de las razones por las cuales él no quería ir a Lima, ¿no? Me decía, bueno, Lima es una ciudad más grande, con más oportunidades, pero también es una ciudad más dura,
más difícil, yo quiero disfrutar un poco más, digamos, otros espacios y otros momentos. Y a veces cuando uno es más joven no entiende mucho eso. Yo les prometo, cuando tenía la edad de ustedes no lo entendía. Yo decía, pero no, hay que ir allí, conquistar el mundo. Hasta que en un momento te das cuenta que lo otro también te llena de satisfacciones, ¿no? Y bueno, es un poco eso, muchas experiencias, muchos cambios. Hoy hago algo que nunca me imaginé hacer, que es asesoría para empresas en temas de clima laboral, cultura laboral, ayudando a que las comunidades de personas sean comunidades más armónicas. Se necesita mucho construir las atmósferas adecuadas para que como personas demos lo mejor de nosotros, ¿no? Parece que parece que se puede hacer de manera espontánea, pero eh, la vida ahora es mucho más compleja y se necesita también ayuda en ese sentido, ¿no? Se necesita realmente una disposición para construir los espacios que queremos construir. No necesariamente surgen de manera espontánea. Eso es para todos. Eso se cumple para el matrimonio, se cumple para la familia, se cumple para el trabajo, para la comunidad, para el vecindario. Las cosas no suceden solo de manera espontánea, hay que construirlas de una manera consciente, de la manera que uno quiere, con la cualidad que uno quiere, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si en este caso quieren hacer alguna pregunta. Ya me he olvidado mucho el chino, así es que si la pregunta es sobre el chino quizás no pueda, no pueda responder, pero consejos sobre gatos puedo darlos todos. Yo tenía una pregunta para romper el hielo. ¿Cómo, qué sugerencias o qué tips le puedes dar a los chicos para buscar un mentor, ¿no? ¿Cómo buscar un mentor? ¿Cómo elegir un mentor? ¿No? Y pues yo también he tenido mentores en mi vida que me han ayudado mucho, ¿no? Y esas conversaciones, esas frases se quedan contigo, ¿no? ¿Cómo buscar un mentor? Ujú. Mira, esa es una linda pregunta y de verdad yo creo que esa es una regla de oro para la vida, ¿no? Los mentores son personas generosas, ante todo. Ustedes tienen que buscar personas generosas, personas que están dispuestas a compartir su tiempo, personas que a compartir sus experiencias, a dedicar, a salir de su agenda y hacer que tú hagas parte de la agenda. Y en ese sentido, ayudarte en tus objetivos. Lo primero que ustedes van a sentir es que son personas a las cuales ustedes admiran, pero además de que las admiran, son personas que ustedes saben que de manera generosa van a compartir estos temas con ustedes, ¿no? Su tiempo, su experiencia y ¿por qué no? También sus emociones y sus sentimientos. Cuando ustedes encuentren personas así, búsquenlas. Esas sí son las que van a responder. Y ustedes también pueden entrenarse a su vez para ser mentores de personas más jóvenes, con menos experiencia que ustedes. Es una cadena, ¿no? El mentoring es una cadena. Yo tenía una pregunta de cómo fue tu trayecto en encontrar las raíces chinas de tus antepasados. Mira, lo primero fue, claro, un viaje que hicimos el primer camino fue un viaje que hicimos con mis papás y mi hermano a China. Mi papá es el menor de su generación y por lo tanto sus primos allá en China comenzaron a morirse. Y mi hermano, que es una persona que tiene mucha capacidad de mirar las cosas con amplitud, parece Owei de Kung Fu Panda, ¿sí? Entonces me dijo, oye, creo que tenemos que viajar a China. Antes que se muera toda la generación de primos de mi papá, y entonces ya no haya nadie a quien preguntarle. Porque además mi hermano y yo no hablamos chino, ¿no? Entonces, organizamos un viaje, nos fuimos 6 semanas y mi papá estaba con sus primos y nosotros allí conocimos a la familia, pero estaba la inquietud de hacer el camino propio, ¿no? Entonces fue así que yo hice la beca, apliqué a la beca y de verdad es interesante porque yo durante los 2 años que estuve en China, en muchas ocasiones tuve algunos flashbacks, ¿no? Por ejemplo, iba caminando por la calle y veía algo y decía, por eso era así en mi casa,
¿no? Recuerdo claramente que un día estaba en un estadio y había un señor al costado que caminaba y sonaron sus llaves y eso automáticamente me hizo acordar cómo sonaban las llaves de mi papá. Y tú ahí comienzas a comprender cosas, ¿no? Entonces, cuando están sucediendo esos temas así espontáneamente, esos son momentos en que te llenan de alegría. En verdad, creo que si hay algunas emociones que yo podría decir al respecto son sorpresa, alegría, un poco de admiración y algo juguetón también, ¿no? Un poco de nostalgia también. Y ojo, una cosita más, no fue del todo sencillo, porque claro, aquí en Perú a las personas como nosotros nos dicen chinas, chino, china, ¿no? Entonces cuando vas a China te das cuenta que tú no eres chino, porque en realidad eres bastante diferente que los chinos, comenzando con que no hablas el idioma muchas veces, ¿no? Y hay costumbres allá también que te cuestan, te chocan. Entonces, pues, ¿cómo es posible que hagan esto, no? Entonces, tienes que preguntarte mucho si eres peruano o eres chino y tienes que, quizás, con un poco de paciencia también, ir eh, escribiendo la receta que eres tú, que siempre es una receta única, ¿no? Ninguna persona es igual a otra. Gracias, Joaquín, por la pregunta. Yo tengo una pregunta, tal vez suena un poco incómoda, pero es ¿cómo aplicó al hacer la, ¿cómo se dice? Corresponsal del comercio en los Juegos de Pekín si no sabía de parte? Bueno, mira, la casualidad fue que yo, claro, como había trabajado en el comercio durante muy poquito tiempo en la parte de redacción de las revistas, luego cuando fui con la beca a China, esa fue justo la época en que los diarios comenzaron a hacer blogs, ¿ya? Entonces, planificaron varios blogs y me llamaron para preguntarme si yo quería hacer un blog sobre mis experiencias en China. Entonces yo era como hacer pues un diario y 2 veces, 3 veces por semana iba publicando. Eso durante un año y pico. Entonces cuando llegaron los Juegos Olímpicos se volvieron a acordar de mí porque yo estaba en actividad y me propusieron, oye, ¿no quieres hacer para los Juegos Olímpicos? Imagínense, es como si te preguntaran si quieres subirte en el próximo transbordador a la Luna, ¿no? Tú nunca has imaginado hacer eso. Y mira, yo creo que son las oportunidades que llegan cuando uno está dinámico, está moviéndose, está con esa curiosidad que les dije al principio. Por eso la curiosidad es interesante, ¿no? Si yo no hubiera tomado la decisión de ir a China con esta beca, posiblemente yo jamás hubiera sido corresponsal de un tema que en realidad no manejo. Por cierto, en esa ocasión me ayudó muchísimo Miguel Portanova, un colega que seguro ustedes conocen, porque es un periodista deportivo, ahora está en radio, hace muchos años, y él me ayudó mucho porque todo lo que yo no supe, yo no sabía sobre deportes, él me lo explicaba, y yo le explicaba todo lo que yo sabía sobre China, que él no sabía en ese momento. Entonces era también un intercambio bonito, ¿no? Aprendí bastante. Muchas cosas, en los Juegos Olímpicos se dan muchas historias que están detrás de escena, ¿no? Están las superestrellas dentro de toda esa comunidad de deportistas de alto desempeño, ¿no? Y hay historias detrás, muy, muy simpáticas y muy bonitas. Aquí veo que Diego pregunta, ¿cuál fue el aprendizaje más valioso en su vida, el cual permitió su éxito actual? Quizás mencionar un solo aprendizaje es un poco difícil porque en realidad la vida está hecha de muchos aprendizajes, eh, pero creo que uno de los más importantes, y al final no es sencillo, pero hay que hacerlo todo el tiempo, es aquella frase que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienes derecho a equivocarte, ¿no? No siempre sale la primera. Después uno recuerda solo el momento del éxito, pero antes de esas hubieron varias noches o varios días o varias semanas de esfuerzo continuo, entrenando y entrenando o superándote, ¿no? Hasta que sale lo que habías pensado. Es como los panqueques, ¿no? El primero no sale tan bonito, el segundo va mejorando hasta que te van saliendo cada vez mejor. Ya en vez de panqueques quizás eso puede suceder a lo largo de los meses, ¿no? Entonces, es atreverse, ¿no? Ahora, atreverse es difícil, hacer algo nuevo, sí. Pero entonces, ¿qué necesitas? Necesitas
armar lo que yo llamo una red de protección, una red de caída. ¿Quiénes son esa red de caída? Tus familiares y tus amigos, ¿no? Ellos son los que tienen que sostenerte cuando necesitas ayuda, porque lo que estás haciendo, a pesar de que tienes miedo, no está saliendo como tú quieres que salga. Ellos tienen que venir a darte ideas, a darte apoyo emocional, no sé, a prestarte dinero, cualquier cosa, pero tienen que acudir rápidamente apenas perciben que tú necesitas algo, ¿no? Eso también nos corresponde a nosotros. Tenemos que estar atentos a nuestros amigos y a nuestros familiares para acudir de inmediato cuando sentimos que alguien necesita ayuda de cualquier tipo. Entonces creo que ese es el aprendizaje, tener una buena red de amigos, una buena relación, o sea, una familia, y la familia no es siempre la familia de sangre, a veces es una familia que tú formas y escoges para que ellos estén atentos cuando tú necesitas algo. Cuando pasa eso, uno es más valiente de hacer cosas nuevas, porque tú sabes que los demás van a ser como esa red de caída, van a estar abajo para sostenerte si tú saltas y recibirte, ¿no? Eso es súper importante. Sin ese círculo de ayuda y de protección, casi estaríamos hablando de que nosotros somos absolutamente capaces de todo, ¿no? Y eso en verdad no es así, ¿no? Siempre necesitas ayuda de otros. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya, Ale. Ya, mi pregunta es cómo nació, cómo creaste la empresa de DFI Consultores y en qué año y si lo hiciste sola. ¿O cómo? Bueno, mira, fue hace 10 años. Yo justamente estaba saliendo de un trabajo y un amigo de mi hermano quiso comunicarse con él, y justo en ese momento mi hermano estaba de viaje y me había dejado su celular para que yo lo conteste ante cualquier emergencia. Y cuando mi hermano regresó, resulta que este amigo le estaba proponiendo hacer una empresa que pudiera ayudar asesorando compañías en temas de comunicación, en temas de capacitación. Y claro, en verdad primero llamó a mi hermano, pero mi hermano le dijo, la indicada es Eugenia. Entonces nos puso en contacto. Yo en verdad a esta persona prácticamente no la conocía, pero fíjense lo que es, por eso les decía, la red de personas que te pueden ayudar, ¿no? Mi hermano me dijo, yo creo que ustedes dos van a poder trabajar muy bien, porque los dos son personas confiables, los dos son personas talentosas, son personas que saben trabajar en equipo, no van a tener problemas. Y de verdad, después de 10 años, mira, nos hicimos socios, nunca habíamos sido amigos antes, ni siquiera habíamos conversado antes, pero en 10 años nunca hemos tenido problemas. Eso quiere decir que no necesariamente una amistad asegura el éxito de una sociedad de cualquier tipo, hasta para hacer trabajos juntos en la universidad, ¿no? En el colegio. A veces lo haces con tu mejor amigo y pucha, comienzan las tensiones, ¿no? Sino que lo que también es importante es tú ser una persona confiable para la otra persona y que esa otra persona sea confiable para ti, es decir, que ambos estemos dispuestos a hacer lo que nos toca hacer, que cumplamos con nuestra parte, que querramos aportar un poco. Y fue así como comenzó DFI, y a 10 años después ya aquí estamos. Quizás tenemos tiempo para una pregunta más, o si no, cerramos la ronda de preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya. Bueno, Eugenia, que también quiero respetar el tiempo, tu tiempo. Muchas gracias. No quiero dejar unas conclusiones, la curiosidad, ¿no? Cómo ser curioso para hacer el salto al vacío, o quizás a tomar riesgos, ¿no? Pero tener esa curiosidad de hacerlo, ¿no? Como la área de proyectos de comercio, ¿no? También me gustó mucho lo que dijiste de las etiquetas sociales o las etiquetas de los demás. Esas etiquetas sirven para hacerlos a ellos satisfechos, ¿no? Pero no a ti, ¿no? Eso es lo importante, hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Y bueno, también
la importancia de un mentor y la importancia de vivir las culturas, ¿no? De cuando viajen. Estos chicos han viajado un poco, he tenido oportunidad de viajar con unos chicos de este grupo, pero hay que vivir esos momentos, ¿no? Hay que estar ahí, vivir, caminar, oler, no sé, pero todas esas vivencias hay que vivirlas y que estar presentes, ¿no? Y también nosotros somos colegas, soy comunicador social, pero mi destino me llevó a la educación. Y también, yo también tengo un hermano que vive en Beijing. Mi hermano vive en Beijing, también es profesor y vive con su esposa en Beijing. Así que hay algunos similitudes ahí también. Vínculos ahí. Ay, Vínculos, mira, qué sí, bien. sí. Sí, muchas gracias, Eugenia. Quiero respetar tu tiempo. Muchas gracias. Espero que esté contacto contigo para unas próximas Cast Talks. Y quizás, no sé si los chicos desean buscarte, escribirte. Hay un correo, tu Facebook, donde se pueden encontrarte. ¿Dónde pueden encontrarte? Sí, sí, con todo gusto para lo que haga falta. Si tienen cuenta en Facebook que quizás ya no estén en el rango de edad, deberían estar más en Instagram o en TikTok, seguro, ¿no? Pero si me buscan allí, y si no les escribo aquí mismo mi correo, para que ante cualquier cosa me puedan ubicar, y por supuesto también pueden escribir al WhatsApp, Ale, y tiene también mi número, igual que Emilio, se comunican conmigo, yo con todo cariño, mi corazón es trujillano, porque allí he crecido, he vivido, y espero poder ir en unas pocas semanas, así que para lo que haga falta con ustedes, a disposición. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahora la foto de recuerdo. Chicos, pongan sus cámaras. Eso. La foto de recuerdo y le voy a enviar la foto a Eugenia. A ver, chicos, sus cámaras. A ver, sus cámaras. Foto de recuerdo. A ver, ya están prendiendo. A ver. Una, dos y tres. A ver, 1, 2 y 3. Otra, 1, 2 y 3. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Eugenia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense, Ya, nos suerte. vemos. Chao, gracias. Gracias por la charla. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.